días a todos, bienvenidos a este webinar que titulamos Floxu más RPA, RPA por Robot Process Automation o automatización de procesos mediante robots como clave para optimizar los procesos de las organizaciones y la operativa de las organizaciones y por supuesto también para ahorrar recursos y costos. En este caso nos acompaña Petros Pilides, colega, amigo de Panamá de hace muchísimos años. La verdad que un gusto compartir esta sesión con Petros. Petros es CEO y fundador de Softbotic, una empresa especializada y focalizada en RPA, en automatización con robots. Petros y su empresa tienen más de 20 años de experiencia en proyectos de automatización y especialmente en la industria financiera, con grandes casos de éxito en bancos, aseguradoras, casas de cambio y todo tipo de organizaciones financieras, además de otras organizaciones, algunas de las cuales vamos a ver en rubros bien distintos como retail y empresas de servicios. Así que nada, de esos muchos casos de éxitos en toda Latinoamérica, desde México, Centroamérica, Perú, Chile, y seguramente me estoy olvidando de algún otro país, Petros nos va a compartir qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha aprendido y sobre todo cómo ha integrado esas tecnologías de robots en los procesos modelados y automatizados con Floxu. Y yo, bueno, ya algunos me conocen, otros no. Mi nombre es Juan José Moreno, yo soy fundador de Floxu. Actualmente me desempeño como gerente de estrategia, mirando un poco la visión de largo plazo de la herramienta, de la tecnología y cómo está impactando en las empresas de Latinoamérica nuestro producto. Así que nada, vamos a comenzar este webinar que está estimado para durar 1 hora. Vamos a tratar de ser súper puntuales para respetar el tiempo de todos ustedes. Y me gusta comenzar siempre con una visión en perspectiva de bosque, de cómo está la situación y cómo están las herramientas para ayudarnos a mejorar nuestras organizaciones. Y la verdad es que de transformación digital y de hiperautomatización ya se ha hablado un montón, pero sigue siendo un tema tremendamente vigente, al punto de que cuando comenzó era, como siempre en tecnología, una visión de algo muy tentador y muy prometedor, luego pasó a ser una realidad. Bueno, hoy creemos firmemente que ya no es una opción, ya no es una elección que podamos tomar, sino una necesidad para sobrevivir en un contexto actual muy competitivo, de mucha agilidad, donde adaptarnos a los cambios, donde adaptarnos a los nuevos competidores, a las nuevas normativas, a las nuevas regulaciones, es absolutamente fundamental. Y sobre todo adaptarnos rápido, ¿verdad? Porque la adaptación siempre estuvo en el ADN de las organizaciones exitosas, desde siempre. Lo que pasa es que los cambios tecnológicos que vivimos hacen que esa adaptación deba ser cada vez más rápida. Tenemos menos tiempo para adaptarnos que antes. Nuestros clientes tienen expectativas muy altas y además esperan que los atendamos muy bien, muy rápido y con mucha agilidad para cambiar cuando sea necesario. Y eso naturalmente plantea un montón de desafíos organizacionales. Podríamos estar hablando toda la mañana de ellos, pero yo los voy a resumir en dos grandes grupos. Primero es la necesidad de esa innovación continua. Tenemos que estar continuamente innovando en nuestro modelo de negocios, en nuestra operación, en nuestro backend, en cómo operamos y cómo entregamos valor a nuestros clientes para poder estar a la altura. Para poder estar a la altura significa para poder sobrevivir y por ende competir y por ende crecer. Y el segundo punto es que nos plantea un desafío importante, la cantidad de datos que tenemos. Sentimos que hay una cantidad de datos que a veces no podemos aprovechar para nuestro beneficio. Los tenemos, pero no los podemos aprovechar. Entonces, al final del cuento, es como si no los tuviéramos. Y esto realmente, este contexto, presenta grandes oportunidades para la digitalización. ¿Saben? Y en particular, y en lo que focalizaremos hoy, en la automatización de procesos.
¿Está bien? Procesos de principio a fin, automatizados con Fluxus, donde algunas de esas tareas las vamos a poder automatizar y hacer de forma mucho más eficiente con la utilización de robots. Y por supuesto que a medida que tenemos acceso a esos datos, poder explotar esos datos para tomar mejores decisiones. Y vamos a estar hablando un poquito de eso también hoy. Entonces, a ver, a marco conceptual, Gartner, que fue el que introdujo ya hace varios años el concepto de hiperautomatización, decía que era un enfoque disciplinado para identificar, evaluar y automatizar rápidamente procesos empresariales y de tecnologías mediante el uso de múltiples tecnologías, herramientas o plataformas. Y acá quiero hacer especial énfasis en el múltiples. ¿Está bien? Hiperautomatizar no significa comprar un producto. No, no. Significa encontrar del abanico de tecnologías que hay disponibles en el mundo, cuáles son las que realmente aplican y mejor sirven a mi organización. Que no van a ser todas, van a ser algunas. Esas que realmente me ayudan a resolver mi problema. De hecho, Gartner presenta un esquema un poco más complejo y amplio del tema, en el cual plantea una evolución de las organizaciones en su carrera digital, digamos, que arranca con la automatización de tareas, luego la automatización de procesos, después orquestar áreas funcionales dentro de la organización y luego ya una reinvención de toda mi operación. En el día de hoy vamos a estar trabajando en las capas de abajo, en la automatización de tareas, en la automatización de procesos y en la orquestación de organizaciones funcionales dentro de mi organización y cómo colaboran entre sí para alcanzar los objetivos de mi empresa. Y por supuesto que hay tecnologías que son súper transversales, que corren a las 4 capas, como la inteligencia artificial, como el concepto de low code y no code, del cual también vamos a hablar brevemente. Entonces, si ponemos el foco, ponemos la lupa en la automatización de tareas, en la automatización de procesos, podemos decir que la automatización de tareas se puede lograr utilizando robots, en cual ese robot que es virtual, digamos, ¿no? Petros va a hablar y va a mostrar ejemplos de esto, pero es un robot virtual, no es un robot de metal, digamos, de los que vemos en las películas. No, no Es es un robot físico. virtual que ayuda a automatizar esas tareas repetitivas. ¿Está Por ejemplo, si recopilamos varios datos de varios sitios web y los ponemos en una planilla Excel, eso que hacemos a mano perfectamente lo puede hacer un robot. Es un ejemplo súper simple, pero tiene esa belleza de que como es simple es fácil de entender. ¿Cuánto trabajo estamos copiando y pegando datos de diferentes lugares? Bueno, lo podría hacer un robot. Y de alguna forma, la automatización de procesos, en este caso mediante Fluxus, intenta ver no solo la automatización de una tarea en particular, sino de mi proceso de principio a fin, donde puede haber varias tareas, algunas de ellas realizadas por seres humanos y otras de ellas realizadas por robots. Por ejemplo, como está en el diagrama en BPMN ahí, un proceso que recibe una postulación de un candidato, coordina todas las entrevistas, se aprueba o no se aprueba, hasta que al final se le contrata o no se le contrate y se le notifica el rechazo. Hay un post que publiqué hace unos días en LinkedIn, bien interesante, de la importancia de darle feedback a los postulantes y qué fácil es hacerlo con una herramienta automatizada. Nada, se lo dejo picando porque si quieren lectura adicional después del webinar. El siguiente concepto que quiero introducir y que vamos a estar hablando en el resto del webinar es el concepto de software no code, ¿verdad? Que va de la mano del low code. Entonces se habla mucho de low code y no code, ¿es lo mismo, no es lo mismo? Bueno, la verdad es que no es lo mismo, pero es parecido. Y básicamente están orientadas las herramientas low code y no code a que usuarios del negocio, usuarios que no son informáticos, que no son programadores, puedan crear sus propias aplicaciones para atender y resolver los problemas de su unidad organizacional. ¿Está bien? Entonces, en lugar
de pedirle a informática que compre o que le desarrolle el nuevo sistema, que sabemos que lleva meses, requiere autorizaciones, es muy propenso a fallar o a tener problemas en la ejecución, bueno, es darle herramientas a esos usuarios de negocios para que creen sus propias aplicaciones, reduciendo, por supuesto, los costos de desarrollar o comprar una solución en el mercado, pero sobre todo de acelerar la innovación. Porque el que conoce el negocio y el que conoce sus problemas es el usuario de negocios. Entonces, es mucho más eficiente que sea ese usuario de negocios el que crea la aplicación que resuelve su problema, a que ese usuario de negocios le cuente a otro equipo de tecnología para que ese equipo de tecnología le cuente a un proveedor para que le entregue una solución. Bueno, es todo mucho más lejano y eso hace que la innovación y la capacidad de adaptarnos se vea retrasada. Va a ser más lento. ¿Está bien? Vamos a tener menor agilidad para cambiar y para adaptarnos. ¿Está bien? Y esos usuarios de negocios que crean sus aplicaciones reciben el nombre de ciudadanos desarrolladores o citizen developers en inglés. Hay un artículo muy bueno de Forbes, que ahí les dejo la referencia, que habla justamente de esto y de hecho va un poquito más allá diciendo que las herramientas low code y no code podrían ser el futuro del desarrollo de software. ¿Está bien? Justamente por estos elementos que vimos. Y hay otro artículo muy bueno de Harvard Business Review, que también les dejo ahí los datos, que habla de cómo hago para innovar en empresas, aún en empresas más tradicionales. ¿Está bien? Empresas que a veces pensamos que son un poco más lentas o que reciben el cambio con menor fervor. Bueno, ¿cómo hago? Y básicamente lo que este artículo dice, y la belleza es que lo dice también de forma muy simple, en tres grandes pasos. Primero, tener equipos pequeños que trabajan con libertad e independencia. El segundo es alimentar esos equipos con las herramientas necesarias para poder crear soluciones a sus problemas. Y el tercero es, una vez que esas soluciones funcionaron bien, llevarlas al resto de la organización. ¿Está bien? Y esto se alinea perfectamente, pero perfectamente, con los principios de las herramientas low code y no code que acabamos de ver. Es decir, esos equipos pequeños que trabajan con libertad no son ni más ni menos que ciudadanos desarrolladores. Las herramientas que les tenemos que dar no son ni más ni menos que tecnología no-code. Y llevar esas innovaciones al resto de la empresa no es ni más ni menos que aplicar y sacar provecho del rápido time to market o del corto plazo que tenemos para desarrollar esas soluciones y poderlas poner a funcionar en beneficio de toda la organización. Muy bien, muy bien. Penúltimo punto que quiero conversar bien interesante con ustedes a manera de introducción es el concepto de analítica de procesos. Y ahora les voy a explicar por qué está esta señora cobrando una falta en un partido de fútbol, básquetbol, de lo que ustedes quieran. Hay una... esto de la analítica de procesos hace mucho tiempo que se habla, digamos, y a veces no se sabe bien de qué se habla. Bueno, la verdad es que no hay misterio. La analítica de procesos es una práctica, básicamente una práctica, de utilizar los datos para analizar cómo se están ejecutando y cómo se ejecutaron en el pasado los procesos de una empresa. Ni más ni menos. ¿Tenemos procesos? Bueno, el cómo se ejecutaron se puede analizar a partir de los datos, que nos permita, por ejemplo, descubrir patrones de ejecución. ¿Está bien? El proceso que yo siempre pensaba que se ejecutaba de esta forma, ¿se ejecutó así o se ejecutó de otra forma diferente? ¿Y se ejecutó siempre de una forma diferente o es un caso extraordinario? Segundo, nos permite identificar ineficiencias, los clásicos cuellos de botella. ¿Eh? Si yo tengo un acuerdo de nivel de servicio, estoy en una entidad financiera y le prometo a mis clientes que el préstamo se lo voy a dar, voy a tomar una resolución sobre el préstamo en, no sé, una semana. Y yo estoy llegando tarde. Probablemente mi problema no sean todas las etapas de mi proceso, sino que sea en alguna etapa en particular que es mi cuello de botella. Pero ¿cómo lo detecto? Necesito datos, necesito
información objetiva que me diga, mirá, hay 7 etapas que funcionan bien y hay una y solo una, que es tu cuello de botella. Ok, poné la lupa en esa etapa y no en otra. El tercero es entender el comportamiento de los procesos en tiempo real. Puedo estar teniendo procesos en tiempo real, no históricos, ahora, ya, en este momento. Tengo algo que se está trancando, tengo algo que está funcionando mal, estoy incumpliendo con un acuerdo de niveles de servicio con mis clientes. Y de alguna forma analizar, pero históricamente, mirando una ventana de tiempo de 1 año hacia atrás o 2 años hacia atrás, cómo funcionaron mis procesos. En definitiva, lo que estoy tratando es de tomar decisiones en base a objetivos, a datos objetivos o KPIs, Key Performance Indicators, indicadores claves de rendimiento. Indicadores que me muestren cómo funciona en tiempo real y cómo funcionó históricamente en mi proceso para sacar conclusiones. A esto, aquí, por esta zona de Latinoamérica, le llamamos evitar cobrar al grito. ¿Está bien? Una similitud, digamos, cuando en los partidos de cualquier deporte el árbitro cobra cuando el hinchada le grita. ¿Se atiende? ¡Cobra eso! Y ahí va el árbitro y cobra. Bueno, pero cobró al grito, cobró sin haber visto la jugada. Bueno, eso es lo que tratamos de evitar con la analítica de procesos. No cobrar al grito, sino realmente tomar decisiones objetivas y serias a partir del análisis de datos que salen de la ejecución de los procesos. ¿Está bien? Y último concepto que quiero mencionar, digamos, es el de People First. ¿Está bien? El de People First. Todo esto se tiene que alinear con poner a las personas por delante. Las herramientas de automatización deben amplificar esas capacidades humanas y mejorar su calidad de vida. Sea porque le aumentamos la productividad y liberamos a las personas de esas tareas rutinarias, repetitivas, que no agregan valor, o porque los ayudamos a un bienestar integral mayor. ¿Está bien? Les reducimos la carga laboral en tareas que no agregan valor y le mejoramos su vida, digamos, tanto mental como físicamente. Esto sucede cuando le damos las herramientas correctas a nuestras personas. Además, les permitimos el crecimiento, porque al no estar haciendo tareas aburridas y repetitivas, pueden estar pensando en cómo desarrollar la organización y por ende cómo desarrollarse ellos profesionalmente. Es decir, estamos también atacando el problema de mejorar la calidad y el profesionalismo de nuestros equipos y alineándonos con un compromiso organizacional de asegurar que la tecnología sirva como herramienta de empoderamiento y no como una amenaza, nunca como una amenaza. Así que nada, con esto ya les doy paso a Petros, que va a estar mostrando cómo las tecnologías de RPA se pueden integrar a los procesos de Floxy y pueden ayudar en diversos obstáculos que pueden aparecer, como gestión del cambio. Por ejemplo, cuando no puedo cambiar la operativa de alguno de mis procesos, una herramienta de RPA me puede ayudar a mantener la operativa, pero haciéndolo más eficiente. También cómo integrar aplicaciones, que a veces son un dolor de cabeza impresionante. Bueno, cómo puedo hacerlo con RPA de una forma mucho más amigable. Y cómo, en definitiva, mejorar y automatizar procesos de principio a fin y cada una de esas tareas de una forma bien práctica y bien concreta. Así que nada, adelante, Petros. Siempre es un honor estar aquí con ustedes, con el equipo de Floxu. Y nada, para hacer esto algo práctico e interesante, lo que hemos escogido son algunos casos de uso. Como bien mencionaste, tenemos algunos años trabajando con RPA y, a ver, RPA siempre lo hemos visto como ese brazo mecánico que en una línea de producción está haciendo cosas, esas tareas que son repetitivas, que son tareas de precisión, em, pero de alguna forma a ese brazo le llega la materia prima, ¿no? Para transformarla. Entonces ahí es donde Floxu, como workflow, nos ayuda a transportar esa información hacia los robots, hilando, orquestando procesos, de forma tal de que los robots pueden hacer su trabajo, su actividad principal, y el proceso puede fluir hacia otras áreas
a través en este caso de Floxu o un workflow. Dentro de los casos de uso en donde hemos combinado estas tecnologías, he traído desde uno muy sencillo, como iniciar trámites, cotizar seguros, que viene siendo prácticamente el caso donde Floxu llama a un robot para que haga una tarea. Y luego les he traído dos casos también muy interesantes del sector financiero, en donde se hace una combinación de más tecnologías y podemos ver procesos end-to-end mucho más largos, mucho más complejos. Pero antes de entrar en esa materia, quiero hablar un poco sobre la comunicación, porque es importante entender, bueno, cómo me estoy comunicando con Floxu, porque Floxu está en la nube, es una solución bastante segura, y mis robots probablemente están en el servidor del cliente o en la máquina del cliente y de alguna forma se tienen que comunicar. Y de igual forma, Floxu se tiene que comunicar con nuestros robots RPA para que le puedan dar órdenes o que le pueda pedir, bueno, arranca y haz esta tarea. Bueno, para eso Floxu dispone de una capa de comunicaciones, una API, en donde nuestros robots, por medio de certificado digital y claves de acceso, se comunican con Floxu y pueden hacer muchas tareas, no solamente iniciar un proceso, pueden iniciar procesos de negocio, pueden leer bases de datos, Floxu tiene bases de datos incorporadas, que muchas veces la forma en que nos comunicamos con el flujo de negocio o que iniciamos un proceso en el robot, también lo hacemos a través de esas bases de datos. Ahora voy a explicar un poco esa parte también. Y cuando Floxu quiere iniciar un proceso RPA, por lo menos con la tecnología que usamos, que es UiPath, lo hace a través del orquestador, que también está en la nube, también con una comunicación segura. Y de esa forma Floxu, a través de sus tareas de integración por medio de servicios o web service, llama al orquestador y el orquestador lo que hace es que desencadena eh, uno o varios robots, dependiendo de si la tarea es paralelizada, para iniciar entonces algún proceso. Esto, digamos que es lo más técnico que vamos a ver ahorita, pero valía la pena comunicarlo porque hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema en cuanto a seguridad de la comunicación entre robots, Floxu, Floxu robots. Bien, pero para aquellos que no saben qué es un robot, y como bien lo mencionaba Jota, no es un robot físico, son robots virtuales. Imaginemos el robot, pues su universo es una computadora, un escritorio de Windows. Él está instalado ahí y lo que tiene es control de toda la máquina. Cualquier tarea o actividad que querramos pedirle que haga el robot, de igual forma y con la misma filosofía, low code, no code, se programa o se entrena para hacer las mismas actividades que haría una persona dentro de un sistema. La tecnología está evolucionando a tal punto de que ahora tiene asistentes, autopilots que permiten con una simple instrucción poder programar esta clase de soluciones. Lo que vemos en pantalla, en esencia, son diferentes interfaces, ya sea interfaz de pantalla negra, sistemas legacy, sistemas web, SAP, que es uno de los sistemas más integrados con esta tecnología. Y lo que vemos es cómo el robot toma control de las diferentes pantallas o sistemas y empieza a tabular o registrar información. Esto en esencia es lo que hace RPA. Es una forma de integrar sistemas que muchas veces son complejos de integrar, no porque no existan esas capas de servicio, sino que hay mucha lógica de negocio encapsulada dentro de las pantallas. Muchas veces tenemos sistemas que son legados y que de una u otra forma nadie los toca, nadie los puede dar mantenimiento, entonces tenemos que integrarnos con estos sistemas. La forma natural de integrarlos es sentando a una persona a que haga las tareas, ¿no? Sin embargo, RPA permite hacer esa integración por pantalla, lo que nos facilita poder integrarnos con esta clase de sistemas. Bien, todos los diagramas que voy a mostrar son un poco conceptuales, así que voy a tratar de
de explicar un poco qué está ocurriendo por detrás o qué es lo que ocurriría dentro de este tipo de casos de uso. A ver, en el caso de iniciar trámites, tenemos escenarios, en una compañía de seguro, por ejemplo, en donde la mayoría de las solicitudes siguen llegando hoy día a través del correo electrónico. Tienen un gran buzón o un grupo de buzones de correo electrónico en donde le han dado a sus clientes o a sus corredores de seguro esta cuenta de correo para que le envíen los formularios de solicitudes, puede ser solicitudes de reembolso de pagos, pueden ser solicitudes de cotización, prácticamente cualquier trámite. Para cada trámite tienen un buzón de correo diferente y lo que ocurre en el día a día, llamémosle el proceso ASIS o como ocurre hoy día o antes de ser automatizado, es que estas personas tienen ese buzón compartido, leen cada uno de los correos, descargan los adjuntos y empiezan a trabajar manualmente con los adjuntos. En una primera fase de implementación de la automatización, lo que se hizo fue implementar Floxu para que haga aquí estoy mostrando un trámite muy simple, pero para que se llene un formulario en donde las personas toman esa misma información que está en los adjuntos y el contenido y llenan el formulario de Floxu para que a partir de ese paso el proceso inicie su recorrido de forma digital. ¿Qué vimos? Como mencionaba J, el tema de los cuellos de botella. Y aquí se salía un poco ya del entorno de Floxu, porque en realidad el cuello de botella estaba ocurriendo antes, entre que llegaba el correo electrónico y su fecha de correo electrónico entrante y cuando era registrado dentro de la plataforma. Y muchas veces habían trámites que se perdían entre los cientos de correos que se reciben. En este caso implementamos un robot, quitamos el acceso a todos los usuarios de la bandeja de correo. Se implementó el robot con el objetivo de leer cada uno de los correos, leer los adjuntos. Y aquí ocurre algo interesante. El robot realmente cuando está leyendo los adjuntos, lo que hace es una clasificación de las páginas. Toma el correo, toma el contenido, toma los PDF, las imágenes, lee cada pantalla y llama a un modelo. En este caso no es IA generativa, pero llama a un modelo previamente entrenado en donde detectamos información como cuál es el formulario de solicitud, cuáles son las facturas adjuntas, la identificación del cliente, y esos documentos o páginas se separan, se clasifican y luego se unen en PDF separados y se suben dentro de Floxu en los diferentes documentos de la solicitud. Es decir, tomamos información que está desestructurada dentro del correo en este caso, el robot lo lee, utiliza la facilidad que tiene para hacer clasificación de documentos y sube a Floxu por medio de una API el trámite. ¿Qué ganamos con esto? Uno, no existe ya un cuello de botella entre el correo entrante y el inicio del flujo, es decir, se acorta esa brecha, no hay un paso manual, se le puede por medio de Floxu notificar inmediatamente al cliente, notificar a quien va a hacer el trámite de que el trámite ha iniciado y todos estos correos se van pasando a carpetas de procesado y de esa forma hemos automatizado ese inicio de proceso o inicio de trámite. Ahora, de cara al cliente ha ocurrido algo muy interesante. Por un lado, no cambió su proceso. El cliente sigue enviando el trámite por correo y la organización puede tomar decisiones más interesantes. Por ejemplo, este trámite por correo tiene un tiempo o un SLA, tiempo de respuesta, pero podemos ir migrando a los clientes para que hagan sus trámites digitales desde el inicio. Se les puede entregar un formulario y se les puede prometer, y son estrategias que vemos en los clientes, de que sus tiempos de respuesta van a ser más cortos si inician el trámite de forma digital. Esto, esto es interesante y lo vimos en una compañía hace un par de años con los reembolsos de pagos de honorarios médicos. El tiempo o los SLA son 30 días,
pero si haces el trámite digital, entonces te acorta el tiempo a 15 días. Y de esa forma, ese proceso de enviar el correo eh, desde los clientes finales, se le da como una especie de incentivo al cliente, el cliente final, para que abandone ese uso nocivo. Somos bastante enemigos del correo electrónico últimamente, para iniciar el trámite y se traslade a un proceso un poco más estructurado. Así que en ese sentido, la robotización para iniciar trámites es fantástico. Creo que no sé si la mayoría, pero prácticamente más del 60-70% de los clientes tienen procesos de este tipo en donde el buzón de correo es prácticamente el inicio de todos los trámites y tiene siempre la misma complejidad. Muchos documentos adjuntos, mucha información desestructurada, y si no pones una automatización de frente a trabajar y tratar la ingesta de ese proceso, o sea, la información, y estructurarla, siempre vas a sufrir el mismo problema de tener personas entendiendo y comprendiendo los trámites y ese gap de tiempo entre que el trámite entra al correo y su procesamiento. La gran ventaja es que al colocar esta integración, de una u otra forma ya el proceso se digitalizó, y ya está fluyendo a través del workflow, y dentro de la visual o el marco visual que te permite la herramienta para saber dónde hay cuellos de botella, podemos identificar cuellos de botella en los diferentes pasos. Es un poco este proceso de iniciando trámites, y no lo veamos únicamente en el correo, también lo podemos ver en otras formas de iniciarlo. Cuando te llega un trámite se tiene que escanear. Prácticamente siempre es el mismo inicio, desestructurado, y lo que tratamos es de estructurar la información. Bien, acá les voy a hablar de otro caso muy interesante en donde podemos implementar RPA. Ya no hablamos del inicio del proceso, sino más bien de alguna tarea o actividad dentro del proceso. Em, y aquí es donde viene la parte de que Floxu despierta a los robots para que hagan su trabajo. En RPA hay al inicio, y hablo de año 2015, 2016, cuando se estaba elevando un poco o iniciando el uso de RPA, se tendía a pensar que se debía automatizar con RPA todo el proceso. Es decir, todo este flujo que están viendo aquí, tratar de hacerlo con el robot. Eso, con el tiempo se vio que era una mala práctica, tratar de automatizar todo con el robot, debido a que se convertía en un proceso muy complejo y que cada falla dentro de alguna de estas etapas hacía que todo el proceso se cayera. En efecto, Gartner y otras empresas, no solamente Gartner, empezaron a acuñar el término de hiperautomatización. En otros casos era automatización inteligente, precisamente porque lo que estaban tratando de elevar era la práctica de combinar tecnologías y lo mejor de cada una para que los procesos fueran resilientes, robustos, y que no ocurriese este tipo de prácticas. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo, al implementar un proceso, esto no es un proceso largo, pero es lo que cupo aquí en el slide, cómo al implementar un proceso que incluso en sus inicios pudo haber sido implementado de forma manual. Aquí lo tengo de forma manual. En la etapa en cotización la está haciendo un grupo de personas, donde seguramente están entrando a un sistema como el que estamos viendo aquí. Están tomando la información que viene de Floxu en su formulario y la están tabulando. Están haciendo los diferentes pasos dentro del sistema para hacer una cotización. Agarran un PDF resultante, lo cargan, y finalmente el proceso continúa su flujo normal. Propuesta cotizada y enviar la propuesta al cliente. ¿Qué pasa? En estos casos implementamos un proceso rápido en Floxu para que el proceso ya esté, o esa banda transportadora de la que hablábamos en antes, esté ya
organizando todo y que permita que el proceso empiece a estructurarse de forma digital. Y cuando empezamos a ver estos cuellos de botella bueno, fulanito faltó, entonces se retrasó un día la cotización, etcétera, es donde podemos empezar a incorporar tecnologías como RPA, en donde la cotización, los pasos que se hacen de la cotización en el sistema, lo podemos hacer con un robot. De hecho, aquí ven el video, está siendo ejecutada por un robot, no es un humano, donde toma el robot la información que viene por el formulario, lo vuelca al sistema, espera el resultado y el mismo robot comunicándose con Floxu a través de web service, le dice a Floxu, mira, dame la información, ok, voy a cotizar, cuando termino de cotizar en 5 minutos te devuelvo el control y te devuelvo la cotización hecha en PDF. Y el proceso continúa su flujo hacia las diferentes etapas. Incluso hay etapas donde se rechaza. Lo mismo podría hacer Floxu, perdón, lo mismo podría hacer el robot, que dentro del sistema puede darse el caso que se le lanza una alerta em, y tiene que rechazarlo también, tiene la capacidad de hacerlo porque es parte de las reglas. Pero lo interesante que hay que rescatar de este caso de uso es que, como vimos en el caso anterior, podemos iniciar trámites, pero también los trámites nos pueden iniciar a nosotros, a los robots, para que puedan ejecutar una tarea particular y luego devolverle el control al flujo. Eso, créame, es muy interesante cuando ya lo ves desde una perspectiva de ahorro de tiempo. Si implementamos primero el flujo de forma manual, pudimos capturar la métrica de cuánto es el cuello de botella, pudimos calcularle el retorno de inversión si hacemos la automatización con un robot para esa tarea en particular. Y de esa forma nuestro proceso es mucho más eficiente y podemos entregarle tiempo de respuesta a los clientes que no dependan de ciertos factores de error humano o ejemplos como el que les mencioné, en donde hay una tarea como cotizar, que es importante para el negocio, que no debería estar sufriendo ningún tipo de retraso. Cualquier consulta la pueden ir haciendo en la sección correspondiente y ahora vemos las respuestas. Bien, ahora vamos con procesos mucho más complejos. Complejos y de hecho ni siquiera pude colocar un diagrama, así que es bastante conceptual. Pero este caso de uso es probablemente para toda la industria financiera, cooperativas, bancos, es el caso de uso deseado, es el que todas las organizaciones en el sector financiero quieren lograr automatizar porque la colocación de préstamos es su negocio y hay muchos retos dentro de ese proceso. Y aquí es donde la combinación de diferentes tecnologías, no solamente Workflow y RPA, nos permiten lograr o alcanzar un alto porcentaje de automatización dentro de lo que viene siendo el proceso. Aquí es donde podemos incorporar otras tecnologías como inteligencia artificial generativa para la comprensión de los documentos, para la comprensión de la información que me viene en un correo desestructurada, imágenes, PDFs, todo eso a través de un robot lo podemos levantar, leer, estructurar, validar y luego ese robot puede iniciar un trámite en el workflow, en este caso en Floxu, para que ese trámite fluya en las diferentes etapas y en esa misma vía, como vimos en el proceso anterior, se pueden despertar humanos, robots, pueden haber validaciones que lleven al trámite a un manejo de excepciones. Tenemos muchos casos en que los trámites son o de montos muy altos o de clientes muy riesgosos que se prefiere que lo trabaje un ser humano. Normalmente esos casos son los mínimos, menos de un 5 o un 10%, pero la idea es que todas estas etapas, desde la gestión de venta, la verificación de los requisitos, todo lo que es el credit score, el análisis de riesgo,
hasta la formalización del crédito se puede automatizar en más de un 80%, de forma tal de que el proceso puede fluir y escalar, que es algo muy importante para la banca. Muchas veces tienen la capacidad de colocar préstamos, pero no pueden escalar. Escalar significaría contratar mucho más personal y no tienen esa capacidad de poder brindarle a los clientes el tiempo de negocio, de colocación del préstamo, de análisis de requisito, y por eso los clientes normalmente se van con otra entidad. En el caso de que tengas este proceso automatizado, es como encender o subir el volumen de la radio. Si necesitas más, escalar más, colocas más robots. Si necesitas disminuir la capacidad porque fue un pico momentáneo por algún motivo, entonces disminuye la cantidad de robots y eso te permite que esas tareas que son cuellos de botella dentro del flujo, porque ya de por sí el workflow escala, entonces te permita escalar y no tener que contratar personal para que haga esa labor que es muy manual. Y bueno, por último, y también muy interesante y bastante parecido al caso anterior, el procesamiento de oficios. No sé si conocen, bueno, los oficios son estos documentos legales que te llegan a las entidades financieras, en donde te están pidiendo información de tus clientes, porque este cliente tiene un caso, necesitamos saber qué tipo de cuentas tiene en el banco, cuál es el monto, el saldo de las cuentas, e incluso puede venir información donde te pidan una acción que es, necesitamos que bloquee la cuenta. ¿Qué sucede con estos documentos que llegan a las áreas legales de las entidades financieras y llegan a montones? Porque normalmente, como no saben si en la entidad esta persona tiene cuenta, se lo mandan a todos los bancos. En estos casos lo que hay que hacer, y tienes 3 días para responder y para ejecutar, la automatización de este proceso es clave y ahora con tecnología de IA generativa se está pudiendo desencadenar lecturas inteligentes, extraer nombres de sociedades, personas, números de cuenta, qué acciones requiere el documento, validar si el documento es legal, si tiene los sellos. Y a partir de ahí se automatiza con robots ciertas etapas del proceso, se envía al área legal o a los diferentes departamentos que podrían estar involucrados dentro del proceso, operaciones, cumplimiento, gestión humana, etcétera. Pero lo interesante es que aquí es donde desde un documento que normalmente se extraería la información y se subiría a Floxu, todo ese proceso bueno, en este paso debes ir a verificar si las cuentas en el core bancario, tienen saldo, etcétera. Se puede hacer con un robot. Si el trámite ya tiene que pasar a algunos departamentos, se envía por el flujo y cae en la bandeja de la persona en el departamento. Todo eso se puede orquestar en esa banda transportadora que es Floxu y en las diferentes etapas involucramos a los robots, involucramos a la inteligencia artificial generativa y de esa forma podemos construir estos procesos que son mega obras faraónicas que de otra forma no habría manera de que pudiese fluir. Y eso, pues, por eso colocamos ese nombre, ¿no? Un banco hiperautomatizado, en realidad es una entidad que está combinando tecnologías que tienen sus fortalezas para encarar esta clase de problemas y habrá muchas más tecnologías, pero para mi concepto la base de estas tecnologías son, por un lado, el workflow para mover los trámites, el robot para ejecutar o integrar, o las APIs en el caso de que existan, y capacidades cognitivas, en este caso inteligencia artificial tradicional o generativa, para poder incorporarle esa eh, habilidad tanto al workflow como al robot de poder resolver problemas basados en datos, ¿no? En información. Así que, bueno, aspectos clave
que quiero resaltar dentro de esta integración de tecnologías. Primero, la capacidad que tiene la tecnología RPA de transformar tareas que tienen un input desestructurado, más allá de la lectura y la comprensión que se pueda lograr, también hay muchas validaciones que hay que hacer. RPA nos ayuda mucho a esa parte, integrando sistemas que no están fácilmente integrables, pero iniciando procesos o estructurando información para que puedan fluir dentro de Floxu. La optimización de procesos complejos, la realidad es que estos procesos que son muy largos o muy extensos, no hay otra forma de moverlos, tiene que ser a través de un flujo de negocio y de esa forma RPA se convierte en un ejecutor en las diferentes actividades y te permite hacer ejecuciones en paralelo, o sea, te permite escalar en esa parte del proceso, la colaboración fluida, humano, robot, inteligencia artificial por medio del flujo de negocio es un concepto bastante conocido dentro del argot o del mundo de la inteligencia artificial, tratar de involucrar a una persona dentro del proceso para la toma de decisiones y no al revés, no tanto involucrar a las tecnologías en un proceso manual, sino involucrar al humano en los pasos en donde el humano es estrictamente necesario porque el resto se debería poder automatizar. Y por último, antes, y cuando digo antes, no tan antes, hace unos 5 años, y cuidado a los últimos 2, llegar o alcanzar un porcentaje alto de automatización era imposible. Habría que invertir mucho en entrenamiento de inteligencia artificial para poder lograr ciertas capacidades cognitivas o de toma de decisión. Ahora es mucho más sencillo, es mucho más accesible poder tomar decisiones en algunos pasos que solamente lo pueden hacer un ser humano. Así que combinando estas tres tecnologías, podemos lograr más de un 85% de la automatización de prácticamente cualquier proceso. Así que los dejo Buenísimo, con... Pedro. Ya llegaron algunas preguntas, así que ahora en minutos las respondemos. Vamos a redondear algunos conceptos. Como hemos visto, las posibilidades son muchas y sería muy difícil abreviarlo, digamos, en un solo slide. Pero bueno, hay algunos temas que sí son bien puntuales y ejemplifican de manera bien clara. Uno es ahorrar licencias, por ejemplo, cuando necesitamos comprar licencias adicionales de un RP o del producto que sea. Bueno, en algunos casos los robots pueden manejar tareas específicas que de otro modo requerirían licencias adicionales y evidentemente el utilizar el robot y evitar esa licencia genera un ahorro que es bien significativo, tanto en la compra de esa licencia como en el eventual mantenimiento posterior. Por supuesto que costos operativos reducidos, sin duda, al reducir la intervención humana en esas tareas repetitivas y aburridas, también se reducen los costos y sobre todo se reducen los errores, ¿verdad? Sabemos que los errores son muy caros, los errores son muy caros porque después hay que corregirlos, ¿se entiende? Entonces, evitar errores, además de que permite ser más eficientes y dar un mejor servicio al cliente, nos permite reducir costos de tener que corregirlos más tarde. Y por supuesto, ser más eficientes, es decir, con los mismos recursos, con el mismo músculo, poder hacer más con los mismos recursos, siempre es un buen síntoma de eficiencia. Entonces, qué nos tenemos que llevar de este webinar o algunos takeaways importantes? Bueno, primero, la automatización de procesos y RPA pueden realmente transformar organizaciones y no organizaciones hipermodernas, ¿sí? No, organizaciones reales, de la vida real de Latinoamérica, las pueden transformar generando eficiencias y ahorros realmente muy significativos. El retorno de la inversión de este tipo de proyectos es muy positivo y llega muy rápido. ¿Está bien?
Segundo, esta tecnología que es accesible. No estamos hablando de rocket science, de 2 años de desarrollo para poder ver un resultado. No, estos son proyectos que en 2 semanas, 1 mes, 2 meses, podemos estar teniendo los resultados tangibles al alcance de la mano. Esto es muy importante porque nos va a facilitar bajar la barrera de rechazo de este tipo de tecnologías. Si nosotros podemos plantear una prueba de concepto y mostrar resultados realmente rápido, vamos a obtener apoyo y vamos a obtener el visto bueno para seguir adelante e instrumentar muchos procesos automatizados. Centrados en las personas, estas herramientas siempre tienen que estar centradas en cómo mejorar la calidad del trabajo, la calidad de vida, la calidad de las horas que pasan nuestros colaboradores dentro de las empresas, automatizando las tareas y automatizando los procesos y reduciendo la carga donde no tiene que estar. La carga tiene que estar en mejorar, en pensar, en encontrar mejoras para nuestros procesos y no en tareas repetitivas o en tareas que no agregan mucho valor. Muchísimas gracias, Petro. Muchísimas gracias a los más de 100 asistentes que tuvimos en el día de hoy. Así que nada, sigamos hablando de procesos y de automatización. ¡Chau! ¡Chau! Saludos.